Buenas tardes, mi nombre es Jessica Aguirre, soy parte del equipo de la Cátedra de Trabajo Social. En el día de hoy voy a estar compartiendo una videoconferencia con ustedes del curso Perspectivas Sociológicas de la Realidad Costarricense. Y la videoconferencia se va a tratar sobre la lucha de clases sociales a lo largo de la historia de la humanidad. Este curso es el 5414. Voy a compartir con ustedes pantalla para que puedan ver la presentación. Perfecto. Ya aquí estoy compartiendo con ustedes pantalla sobre la diapositiva que voy a ir desarrollando en estos minutos. Cuando hablamos de la lucha de clases, ¿verdad? Vemos que es un concepto que desarrolla en el manifiesto comunista Marx y Engels. Este concepto dice que explica la existencia de un conflicto fundamental e intrínseco a las sociedades donde la división social del trabajo da como resultado la existencia de sectores sociales que ocupan distintas posiciones en un modo de producción determinado y que, por lo tanto, defiende intereses disímiles y contradictorios. Entonces tenemos que la lucha de clase, como dicen ellos, lo que hace es explicar la existencia de un conflicto fundamental, un conflicto dentro de la sociedad, pero sociedades donde está establecida la división social del trabajo y que esta división social del trabajo da como resultado la existencia de diferentes sectores que ocupan distintas posiciones en un modo de producción determinado. Entonces ya lo que es el concepto de clases sociales que ustedes van a estar viendo en el módulo 1 y 2 de la antología del curso, pues ahí ustedes van a poder profundizar más lo que es el concepto de clases sociales. Hoy solamente vamos a ver el concepto de lucha de clases y más que el concepto, ver diferentes ejemplos a lo largo de la historia en donde podemos ver esa lucha de clases dentro de diferentes sociedades. Vamos a iniciar primero mostrando las clases sociales de la antigua Grecia, que ya ustedes lo han visto en el capítulo 1 de la antología, así que no vamos a profundizar, ¿verdad? Pero sí es importante destacar las clases sociales que se encuentran en la antigua Grecia, ¿verdad? Sus características para luego, para que podamos visualizar entonces cómo aún desde la antigüedad hay conflictos dentro de propiamente de las clases sociales. Continuamos con la Edad Media. En la Edad Media, pues vamos a ver un poquito, no vamos a profundizar, porque la idea no es que se repita lo mismo que dice la antología, sino que podamos ir aterrizando más que todo a lo que es la experiencia de América Latina. Hablamos un poco de lo que son los estamentos o grupos sociales antes de la Revolución Francesa, que son los que al final, en este caso, la nueva clase, que es la burguesía, empuja, por decir así, todo lo que es la Revolución Francesa conjuntamente con los campesinos.
y ahí vamos a explicar un poquito el origen de la clase media. Luego, vamos a ver lo que son las causas sociales de la Revolución Francesa, ¿verdad? Vamos a mencionar en este caso lo que es la emancipación de las colonias de América en el siglo XIX, o sea que de la Revolución Francesa vamos a saltar al siglo XIX, propiamente aquí en América Latina, con lo que es la emancipación de las colonias, ¿verdad? La emancipación de las colonias americanas de España, para luego desarrollar 3 revoluciones importantes que se dieron en América Latina, donde podemos visualizar mucho más claro a partir de nuestra realidad como latinos, de lo que son las revoluciones, la lucha de clases. Hay 4 revoluciones muy importantes a nivel de Latinoamérica, pero solamente vamos a desarrollar 3, que son la Revolución Mexicana de 1910, la Revolución de Bolivia de 1952 y la Revolución de Nicaragua de 1979, como una manera de exponer, ¿verdad?, lo que es la lucha de clases a nivel de Latinoamérica. Entonces, seguimos aquí con el concepto de lucha de clase, en donde Marx, ¿verdad?, se refiere a este concepto propiamente cuando él está haciendo el análisis del capitalismo en el siglo XIX. Aquí más que todo, él se refiere a los países capitalistas más desarrollados y se enfoca en la lucha de clase abierta, pero desde un plano político, ¿verdad? Entonces, es por eso que conjuntamente con Lenin, ¿verdad?, él establece o desarrolla lo que es el manifiesto comunista. Hago la corrección, es con Lenin. Entonces, Marx se enfoca más en la lucha de clases, ¿verdad?, desde un plano político. También utiliza el término de lucha de clases para las relaciones fundamentales existentes entre las clases, ¿verdad? Esas relaciones fundamentales, lo que llamaba las relaciones sociales de producción, ¿verdad? En donde el individuo pues tiene una posición dentro de la producción y dentro de la ontología, pues ustedes ven los diferentes modos de producción que va explicando Marx y cómo se da la diferencia de clases sociales dentro de cada uno eh, eh, de esos modos de producción, ¿verdad? Y que implica fundamentalmente la explotación o resistencia de ella. Continuamos. Las clases sociales en la antigua Grecia. Vamos a refrescar un poquito, pues, cuáles son las clases sociales que había en la antigua Grecia. Hay otras sociedades, ¿verdad?, donde podríamos tomar en cuenta las clases sociales, pero decidimos, para no profundizar en el texto y en otras videoconferencias, pues solo mencionar las clases en la antigua Grecia, que son muy importantes. En esta sociedad de la antigua Grecia, pues Aristóteles, ya en el texto se les desarrolla Platón y Aristóteles, pero vamos a ver aquí a Aristóteles, donde él divide la sociedad griega, ¿verdad?, en 2 dimensiones, una política y una general. Ya aquí, pues, Aristóteles nos está estableciendo, ¿verdad?, que no todos los ciudadanos participaban de la vida política, ¿verdad?, dentro de la antigua Grecia. Por lo tanto, esa lucha que podemos decir de clases en Grecia, si lo vemos desde un punto de vista político, para ellos solamente era
era desarrollado a través del gobierno, pero si uno revisa algunas luchas a nivel de Grecia en donde los esclavos se levantaron, pues podemos determinar o podemos señalar que desde la antigua Grecia ya se daban diferentes tipos de manifestaciones, de diferencias, ¿verdad? Entre clases, ¿verdad? Conflictos entre clases debido a la desigualdad entre ellas. La sociedad política que Aristóteles llamaba como Grecia, ¿verdad? Como el gobierno. Él dentro de esta sociedad política, él habla de tres clases, los ricos, los pobres y la clase media, que son en este caso los ciudadanos acomodados. Si nosotros vemos en la parte, la dimensión de la sociedad en general, ya sabremos que los pobres pues no tienen participación de la vida política de la antigua Grecia. Entonces, para Aristóteles, esta clase media, ¿verdad? Que son los ciudadanos acomodados, para él la clase media era la perfección, decía él, el punto de perfección, debido a que consideraba que era una clase con una mediana riqueza y una prosperidad que era bien más deseable, haciendo observación como una constante en el hombre en esa posición media. Entonces ya vemos que desde la antigua Grecia se está perfilando y se está eh, hablando de una posible clase media como una clase de perfección. Eso es muy interesante. La otra dimensión que habla Aristóteles, que es la sociedad en general, él aquí, esa sociedad en general la divide en tres, igual, en los ciudadanos que tenían una condición libre, quienes son estos, los guerreros, los sacerdotes y los magistrados que según él tenían tiempo libre y podían dedicarse a la vida teotérica. El segundo grupo, que son los sujetos sin derechos, que son los artesanos, los labradores y mercaderes, quienes se ocupan de sus asuntos particulares y carecían de tiempo libre. Y ya vamos a ver más adelante que este grupo que él consideraba que eran personas sin derecho, se convierten luego en lo que conocemos como la clase burguesa. Y la tercera, que está por debajo de la pirámide, que son los esclavos y mujeres que eran instrumento al servicio de su amo para el trabajo. Entonces vemos aquí que los considerados siervos, ¿verdad? Eran los esclavos y mujeres en la sociedad antigua Grecia. Característica que podemos extraer de esta sociedad son los siguientes. Primero que el principal medio de producción era la tierra, que la tierra era la forma en que se explotaba directamente el trabajo, el que realizaban los no libres, sobre todo los esclavos mercancía. Entonces tenemos que en la antigua Grecia, el principal medio de producción era la tierra y su manera o la manera como se podía explotar era directamente a través del trabajo de los esclavos, de los que eran no libres, ¿verdad? Y sobre todo los esclavos, porque los esclavos eran vistos como una mercancía. También se podría decir que las riquezas consistían sobre todo por la posesión de la tierra y el control del trabajo no libre, y que fueron sobre todo estas posesiones las que permitieron a la clase propietaria explotar al resto de la población. Esto es sacar un excedente de su trabajo y apropiárselo. Aunque para la antigua Grecia no se hablaba del excedente del trabajo, sino que ese excedente lo comenzamos a ver y conceptualizar con Marx, ya podemos ver desde la antigua Grecia, ¿verdad?
esos conflictos, ¿verdad? Entre clases debido a que había un propietario que era dueño de la tierra, que la explotaba, pero que ganaba y tenía su ganancia a través del excedente del trabajo de los esclavos y de los no libres. La fuente de las clases propietarias de la antigüedad extraían, como dije, su excedente, ¿verdad? Eran la sociedad poseedora de esclavos o una economía esclavista. Y lo interesante es que aquí, pues, si un esclavo se sublevaba, pues, era castigado con latigazos por sus amos. Entonces ya vemos que desde la antigua Grecia ya hay una explotación de los no libres y sobre todo de los esclavos, viéndose como mercancía, y es a través de ellos que lo que son como dice la clase social, que sí, que dice Aristóteles, que son sujetos de derecho, que son condición libre, vemos como ellos, y también lo que dice Aristóteles en la sociedad política, los ricos como ellos pues se hacían más ricos a través de el, eh, del aprovechamiento, del robo del excedente de trabajo. Cuando nos vamos a la Edad Media, características de la Edad Media, vemos que hay una transición del modo esclavista al, al, al modo feudal o a la producción feudal, ¿verdad? En la parte económica, pasamos de una producción propiamente esclavista, ¿verdad? A una producción propiamente feudal en lo económico. Ya en lo social desaparece ahí la ciudadanía romana y surgen los famosos estamentos medievales que vamos a ver después. Y en lo político hay una devastación del sistema centralizado del Imperio Romano que ofrecía una diseminación del poder. Entonces vemos que pasamos de esa producción esclavista a una producción feudal, y estos famosos estamentos, grupos que voy a mencionar, que son antes de la Revolución Francesa, ¿verdad? Son el clero, la nobleza, la burguesía, el artesano y campesino. La nobleza feudal, que eran los señores feudales, eran los caballeros, eran los condes, duque, vizconde, ¿verdad? Eran detectores digamos, ellos eran los propietarios de la tierra y recaudaban impuestos a los campesinos trabajadores. Entonces vemos aquí, ya aquí comenzamos a ver también un conflicto entre las clases, debido a que la nobleza feudal lo que hacía era eh, recoger impuestos, ¿verdad? Crear impuestos sobre los campesinos trabajadores. La otra clase, que es el clero, que eran los miembros de la Iglesia Católica, ellos tenían el poder, ellos eran los responsables de la protección espiritual de la sociedad, y ellos estaban exentos de impuestos, pero recaudaban el diezmo de lo producido por los campesinos. La tercera capa de la sociedad era la formada por los siervos, que eran los campesinos y pequeños artesanos. O sea, aquí los siervos son los campesinos, no los pequeños artesanos, ¿verdad? Entonces, los siervos debían pagar varias tasas de tributo a los señores feudales. Aquí les pongo el ejemplo de la corbea, que era el trabajo gratuito de 3 a 4 días en las tierras del señor feudal, y la talla, que era la mitad de la producción,
y las banalidades que eran tasas pagadas por el uso del molino y el señor feudal. Entonces, para poder ir comprendiendo el origen de la Revolución Francesa, tenemos que ir viendo, ¿verdad? Todo lo que conllevaba y toda la carga económica y social que tenían los campesinos, los llamados siervos, ¿verdad? Que ejercía la nobleza y aún el clero sobre ellos, ¿verdad? Entonces ya aquí estamos hablando de los pequeños artesanos, ¿verdad? Que esos pequeños artesanos en la Europa medieval occidental se conformó como un grupo de personas que ejercían diferentes profesiones en el libre ejercicio. Algunos eran mercaderes y otros artesanos. Este pequeño grupo de personas fue creciendo desde el punto de vista económico durante la Edad Media dentro de los burgos, que son las pequeñas ciudades medievales. Entonces, este pequeño grupo eh, que después conocemos como la clase burguesa, pero que son los artesanos, ellos tienen el centro de sus actividades, era el capital. Ellos buscaban producir para generar una ganancia que logran a través del mercado. Entonces, ya vimos de dónde surge la palabra burguesía, porque las pequeñas ciudades medievales eran conocidas como burgos. Y es donde es el origen o el desarrollo en esas pequeñas ciudades de la clase artesana. Vamos a ir avanzando un poco más y nos vamos a las causas sociales de la Revolución Francesa. Ya vimos elementos que son notorios y que nos dan avisos del descontento que tenía la clase campesina acerca de los impuestos que se les iban cobrando, y aún la misma clase emergente, que son los artesanos, que también pagaban impuestos, pues ellos al final se unen, ¿verdad? Y forman lo que es la Revolución Francesa. Vamos a ver las causas sociales de la Revolución Francesa. Dice, la burguesía, basándose en las ideas de Rousseau, ¿verdad? Está en contra de una sociedad tan desigual en la que una minoría está exenta de pagar impuestos y la inmensa mayoría tiene que tributar, que era lo que decíamos. Había una terrible crisis económica, ¿verdad? Y tendremos todos los ingredientes aquí para comprender que el tercer estado, ¿quién es el tercer estado? La clase burguesa aspira a vivir en pie de igualdad con la nobleza y el clero. Es la crisis económica y la idea de igualdad y lucha contra los privilegios lo que hace que la burguesía se le una al pueblo en las ciudades y gran parte del campesinado en el campo. Entonces, las tensiones sociales, en definitiva, generan un malestar social que es rentabilizado por la burguesía. Uno de los aspectos sobresalientes fue la instauración del Estado democrático, libertad moderno, con el lema libertad, igualdad, fraternidad, que es con ese lema que se instala el nuevo Estado democrático eh, después de la Revolución Francesa. Nos vamos para el siglo XIX, ¿verdad? En el siglo XIX vemos la emancipación de las colonias, ¿verdad? La emancipación de las colonias americanas en el siglo XIX. Las colonias que tenía la monarquía española en América, ¿verdad? Ahí hay un elemento muy importante que pongo aquí, que un elemento propulsor de esa lucha fueron innumerables sublevaciones de indígenas, esclavos,
campesinos que se produjeron en toda América antes del proceso independentista, cuyas expresiones fueron Bolívar, San Martín, Martín, Hidalgo, Morelos, ¿verdad? Acompañado por miles de criollos mestizos negros, indios en la lucha no solo por la independencia política, sino también por sus derechos y por la justicia. Entonces aquí vemos una imagen, ¿verdad? En esa imagen podemos ver algunos elementos, ¿verdad? Que propiciaron y que apoyaron la emancipación de las colonias en América. Aquí nos presenta primero la independencia de los Estados Unidos en 1776, donde se da la independencia, ¿verdad? Del dominio inglés. Y esto sirve como un ejemplo, ¿verdad? Para el resto de las colonias. También se puede, ahí el descontento, el malestar de la población criolla, ¿verdad? Debido a que ellos no podían acceder a altos cargos políticos, muchas reformas económicas los perjudicaban a los comerciantes. Y entonces esas ideas liberales que se venían gestando en Inglaterra llega a oído de los criollos y comienza, ¿verdad? Todo un proceso dentro de la población criolla a querer también independizarse de España. También tenemos la invasión francesa a España, es un motivo más, ¿verdad? En donde pues Napoleón, ¿verdad? Invade parte de España. Digamos que esos son elementos que digamos que empujan a que en las colonias españolas comience a darse un revuelo por independizarse de España. Entonces ya ustedes ahí pueden ir leyendo sobre la independencia de cada uno de los países que son diferentes, ¿verdad? Y profundizar un poco más en esto. Vamos a tomar para el siglo XX, vamos a retomar 3 revoluciones, ¿verdad? De 4 que se dieron en el siglo XX muy importantes en América Latina. Una es la Revolución Mexicana, ¿verdad? La otra es la Revolución de Bolivia. La continua Revolución de Cuba, conocidos por todos, y la Revolución de Nicaragua. De estas 4 luchas de clases en América Latina, vamos a retomar 3. Vamos a ver las clases sociales que se encontraban antes o los estratos sociales que habían antes en estas sociedades antes de la revolución. Vamos a ver causas, lo que motiva, el motor que impulsa estas revoluciones y consecuencias, viendo estas consecuencias como después de la revolución, qué fue lo que trajo de beneficioso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lograron estas clases sociales, ¿verdad? A través de la lucha armada, porque esto es importante en estas revoluciones, todas son a través de luchas armadas. Nos vamos para México, ¿verdad? Tenemos que la Revolución Mexicana inicia en 1910, pero antes de esa lucha armada, ¿verdad? Existían clases sociales que estaban en descontento
en el momento de el dictador Porfirio Díaz, ¿verdad? Y que todo esto derive en una guerra civil que transforma radicalmente la estructura política y social del país. No vamos a mencionar aquí personajes importantes, sino en general lo que logra la revolución. Tenemos que antes de la revolución mexicana, las clases de México conformaban una pirámide social en las que había una marcada diferencia, y esa marcada diferencia estaba en que los rangos más altos, o sea, de la pirámide, cuando vemos una pirámide, vemos que lo que está más arriba es lo más estrecho. Esto no quiere decir que son clases, al ser la clase alta, la que está arriba en la pirámide, son pocas las personas que conforman esta clase social, y esa clase social alta estaba conformada por grandes latifundistas, por los caudillos políticos, por los miembros del alto clero y empresarios extranjeros y nacionales. Luego de esa cúspide seguían los pequeños burgueses, y en la base se encontraban los campesinos y obreros que vendían en condiciones inhumanas su fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, vemos que esa era la estructura de las clases sociales de México antes de la Revolución Mexicana, y que lo que hace es como una base, ¿verdad? En donde ya las clases sociales se encontraban en conflicto, ¿verdad? A causa de el malestar de la base. En este caso, la base son los campesinos y los obreros, ¿verdad? Que trabajaban en condiciones infrahumanas, ¿verdad? ¿Qué causa la Revolución de México? ¿Qué causa? Hay muchos elementos que causan, que producen el levantamiento de esas bases en México a partir de 1910, y voy a mencionar y después las voy a desarrollar. Está la desigualdad social y la concentración de la riqueza. No existía libertad política. Había un despojo de las tierras a los campesinos. Estaba la creación de latifundios. Había una disminución de la calidad de la enseñanza popular. No había libertad de expresión. Los obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación, y había una represión y uso de la fuerza. Entonces, estas son causas que impulsan a que las bases mexicanas entren en una guerra civil en busca, ¿verdad? Como siempre se ha dicho, en busca de los cambios, las mejoras de su situación como nación. En cuanto a la desigualdad social y la concentración de la riqueza, esta revolución se gesta en el mandato de Porfirio Díaz, ¿verdad? En ese mandato el crecimiento económico fue muy importante, pero las riquezas quedaron repartidas en unas cuantas manos nacionales y otras pocas extranjeras. Así que ese
ese crecimiento económico no fue visto por la mayoría de los mexicanos. Lo segundo que indiqué, no existía una libertad política. El pueblo no podía elegir ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Todos estos representantes eran elegidos por Porfirio Díaz, ¿verdad? Quien estaba en contra de la reelección. Sin embargo, él permaneció en el poder durante 30 años. En su mandato se realizaron una serie de reformas legislativas que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de los terrenos baldíos que le pertenecían a la población indígena y campesina, o de gente muy pobre que no tenían dinero para trabajar sus tierras y eran despojadas de ellas. Otra causa fue la creación de latifundios. Esa creación de latifundios eran haciendas muy grandes, extensas, que pertenecían a pocos propietarios, mientras que la mayoría de los mexicanos morían de hambre. Otra causa que yo mencioné fue la disminución de la calidad de la enseñanza popular, en donde el 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión, que quiere decir que era prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno, y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Los obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. Dice que la mayoría de los trabajadores debían cumplir jornadas de 12 horas por un sueldo de 75 centavos. Entonces, la represión y el uso de la fuerza se daba cada vez que los campesinos querían manifestar su inconformidad, ¿verdad? Y eran reprimidos brutalmente. Aquí les pongo un ejemplo, que era el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. Entonces, tenemos que la Revolución Mexicana inicia en 1910, ¿verdad? Y aunque yo pongo aquí consecuencias, me quiero referir más que todo, en vez de usar consecuencias, los logros de la Revolución Mexicana. Esto sería lo correcto, los logros de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles son esos logros conquistados a través de la guerra civil de los mexicanos? Pues primero, la renuncia del dictador Porfirio Díaz, la promulgación de una nueva constitución en 1917. Esto es importante, la nacionalización del suelo y subsuelo. Se da una reforma agraria. Se da una reforma a la ley de la educación pública, la nacionalización del petróleo, mejora la situación laboral de los trabajadores, se crea el sindicalismo, y hay una repartición de los latifundios entre los campesinos. Entonces, vemos que ese conflicto que hay entre las clases mexicanas y que los lleva a una guerra civil, que es una lucha de clases desde el punto de vista político, pues vemos todos los logros que tiene esa revolución en México, ¿verdad? Por lo que tomamos en cuenta para mencionar y
y para que fuera visible el concepto que Marx hablaba de las luchas de clases sociales, aunque que él se refiere más que todo dentro del capitalismo. Las clases sociales en Bolivia. Bolivia es otro país que entra en revolución en abril de 1952. Muy poco se habla de esta revolución, porque dura, si no me equivoco, hasta 1900, no recuerdo si es 60 o 62. Pero lo importante son los logros que tiene la sociedad boliviana, ¿verdad? Eh, sobre sobre la explotación que vivían constantemente. Entonces, podemos ver que la sociedad boliviana, aunque había avanzado en décadas anteriores, la revolución seguía manteniendo una estructura dominada por la oligarquía. La burguesía era muy escasa. Existía un gran número de campesinos indígenas sin derechos, y la propiedad de esos terrenos estaban en manos de grandes terratenientes. Los trabajadores, sobre todo los mineros, ¿verdad? Habían empezado a organizarse y exigir mejoras laborales. Las minas estaban en mano o dominadas por los varones del estaño, que así se les llamaba, y el Estado solo se quedaba con una parte muy pequeña de del obtenido de las minas. Ve aquí, les pongo el mapa de Bolivia, ¿verdad? Y ahí vemos la gran cantidad eh, de minas que encontramos en Bolivia, ¿verdad? Esto es muy importante. A ver, no sé si yo les rescaté el dato de cuántas minas, ¿sí? 163 minas tenía en ese momento la nación de Bolivia, ¿verdad? Así que es una nación en donde la minería es como una de sus principales fuentes. Tenemos aquí las causas de la Revolución Boliviana, que son muchas. Tenemos primeramente es el efecto que tuvo la Gran Depresión en la economía boliviana, que es la crisis del 29 que comenzó en los Estados Unidos, que es la Gran Depresión que afectó a todas las naciones, ¿verdad? Provocando la caída económica en muchos países. Entonces, la Gran Depresión afectó la economía boliviana. Esta depresión provocó un gran descenso de los precios de su mineral más valioso, que es el estaño. La merma de esa fuente de ingresos hizo que el país debiera declarar la suspensión de pagos de la deuda externa. Otra causa de la Revolución Boliviana fue la Guerra del Chaco, que hizo que los ciudadanos empezaran a cuestionar el sistema político del momento. Esa Guerra del Chaco era con Paraguay, donde el gobierno cede una gran cantidad de tierra y pues los ciudadanos comienzan a cuestionar, ¿verdad? Como indica el sistema político. El movimiento nacionalista revolucionario, como así se llama, este partido político apareció con la intención de defender los intereses de los trabajadores y de las clases medias, y también tenía un fuerte contenido nacionalista y no descartaba la revolución como método para llegar al gobierno. Tenemos
las consecuencias de la Revolución Boliviana y como les indiqué, es una corrección, serían los logros de la Revolución Boliviana. Estos logros se pudieron encontrar en función de varios autores y el primer logro que tenemos es el sufragio universal, que son una de las primeras medidas aprobadas por el gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario. Se implantó el sufragio universal porque hasta julio de 1952 no se podía votar, no podían votar analfabetos, ni indígenas, ni mujeres. Así que el número de electores aumentó a más de 800.000 personas. Entonces, hay un sufragio universal. Ese es un logro donde toda la población boliviana podía ir a votar, no como antes que decía que no podían votar ni analfabetos, ni indígenas, ni mujeres, todos a partir de 1952 de julio. Se da una reforma del ejército. Después de haberlos derrotado en abril de 1952, el nuevo gobierno emprendió una reforma en profundidad del ejército. Era un ejército que contaba con 20.000 efectivos y se redujo en esa reforma a 5.000 efectivos. Con esto también se reduce el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas, dejándolo a un 6,7% del total. Se crearon milicias, pero tanto en el campo como en la ciudad. Otro logro fue la nacionalización de las minas. Antes de la revolución, las minas bolivianas estaban en manos de 3 grandes empresas: Aramayo, Patiño y Hochschild, ¿verdad? Hubo una inquietud por parte de el presidente Soro, no estaba muy convencido de nacionalizar las minas, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí se logra nacionalizar. El gobierno encarga una comisión que estudiara cómo proceder y la conclusión fue que se podía llevar a cabo la nacionalización siempre y cuando se compensara debidamente a las empresas. Así que en octubre de 1952 se oficializa esa decisión y pasan 163 minas, pasaron a estar a manos del Estado, que creó la Corporación Minera de Bolivia para gestionarla. Un logro de la revolución. Otro logro de la revolución boliviana fue la reforma agraria, ¿verdad? En donde el 70% de los terrenos de cultivo estaban en manos de un 4,5% de la población, ¿verdad? Los trabajadores padecían de condiciones laborales miserables. Los indígenas, muy numerosos entre esos trabajadores, estaban obligados a llevar sus propias herramientas e incluso las semillas. La productividad de las explotaciones agrícolas eran realmente bajas. El país tenía que comprar al exterior gran parte de los alimentos que se necesitaban. Entonces, todo esto explica la necesidad de una reforma agraria que resolviera los problemas, como ocurrió con las minas. El gobierno encargó a una comisión que estudiara cómo realizarlo. Tras un tiempo de análisis, la ley se promulgó en agosto de 1952. La reforma agraria expropió gran parte de las tierras a los latifundistas
que fueron compensados económicamente y los indígenas recibieron los terrenos aunque se les impidió venderlas posteriormente. También se dio una reforma educativa. Más del 65% de los bolivianos, según datos del 52, eran analfabetos. El gobierno del movimiento creó la Comisión Nacional de la Reforma Educativa para solventar esa gran carencia social. Se creó una legislación que pretendía que la educación pues llegara a todos. Sin embargo, ahí sí los resultados fueron desiguales porque en el campo pues no llegó esa iniciativa de educación como en la ciudad. Entonces vemos a través de estas dos revoluciones que mencionamos de México y de Bolivia, vemos los logros obtenidos a través del conflicto armado que tuvieron estas naciones y que cambió tanto la educación, cambió la distribución de la tierra en sus naciones. Para cerrar, vamos a ver en la revolución de Nicaragua, ¿verdad? Algunos elementos, no tan trabajados como los otros, pero algunos elementos. Entonces vemos que en Nicaragua, en la revolución de 1979, los sectores sociales que existían en Nicaragua antes de la revolución, ellos los tenían estratificado, ¿verdad? Como el sector primario, compuesto por medianos y grandes productores exportadores tecnificados. Esto es como uno lo encuentra en los estudios, en otras investigaciones. Los productos de grano básico y alimentos son pequeños y medianos agricultores en condiciones atrasadas. Los campesinos pobres o casi sin tierra o en tierras improductivas para cultivos de autoconsumo. En el sector secundario, que es lo formal, la industria y la construcción débil y dependiente. El terciario, que era el comercio y servicio, el más amplio, concentrando en la capital de Managua, representaba un gran sector informal y trabajadores por cuenta propia. La clase dominante en Nicaragua estaba formada por 3 grupos de familia: los Montealegre, Somoza y los Bellas. Su poder económico venía de la actividad financiera y comercial. Tenían el absoluto control de las agroexportaciones. Compraban por adelanto las cosechas a bajo costo. Las vendían en el mercado internacional en dólares y también son ellos los que importan insumos para la producción agrícola. Identifiqué algunos logros de la revolución, hay más, pero vamos a ver aquí primero las causas de la revolución. Identifiqué 3. La diferenciación, o sea, la contradicción entre los sectores dominantes en general y los sectores marginados, tanto de la clase media como de los sectores populares. Durante los años 50 y 60 del siglo XX, la estabilidad del régimen dictatorial proporcionó un desarrollo económico notable que nunca fue repartido con equidad, manteniendo a grandes masas de la población en la extrema pobreza e indigencia. La oposición al régimen fue duramente perseguida, produciéndose asesinatos, torturas y obligando al exilio a los que se posicionaban en contra del poder establecido. Y otra causa fue el terremoto de Managua de 1972, que marcó un hito en la corrupción somocista, cuando miles de millones de dólares de la ayuda internacional a las víctimas fueron
usurpados por el poder, dejando a los perjudicados por la catástrofe sin socorro. Logros de la revolución nicaragüense. Puse 2 logros importantes y que lo vemos a través de estas imágenes, y es el reparto de las tierras, ¿verdad? En un país fundamentalmente agrícola y de latifundio, donde las tierras estaban en manos de una pequeña minoría, fue una de las propiedades de las nuevas autoridades, consiguiendo llevar a cabo, aunque parcialmente debido a las diferentes presiones, la reforma agraria. Las tierras repartidas provenían de propiedades nacionalizadas a los Somoza y a sus partidarios. Se crearon granjas cooperativas dependientes del gobierno que congregaban a pequeños productores, facilitándole el acceso a créditos, herramientas e insumos. Se fomentó la producción agrícola para el consumo propio y la exportación. Nicaragua, como otros países del tercer mundo, tenía una economía basada en la agricultura de exportación, con productos como el café y el algodón, cuyos precios dependen de los mercados internacionales. Un segundo logro fue el índice de analfabetismo. Dice que era mayor al 50%, era de los mayores o más altos de América, y que el índice llegaba al 70% si solamente se consideraban las zonas rurales, ¿verdad? Tal como lo mostraba el censo de 1971. Entonces, inmediatamente después del triunfo de la revolución, se organizaron y movilizaron a más de 115,000 jóvenes a la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, y en 2 años quedó reducida al 12,9, de acuerdo con las fuentes oficiales de la época. Se estableció constitucionalmente la educación gratuita para todo el país y todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad. Sé que hay otros logros, pueden haber otras causas por la cual se da la revolución en Nicaragua, pero estos son los elementos extraídos que me parecieron importantes. Y cerramos con la cita que señala Marx en el Manifiesto Comunista, Marx y Lenin, donde dice que la historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Cerramos la videoconferencia con este texto, esta cita del libro del Manifiesto Comunista, donde dice que la historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Tal como decía Marx, la lucha de clases es una lucha, es un conflicto. Usted lo puede llamar conflicto de interés, pero es un conflicto entre las clases sociales, un conflicto entre las diferentes posiciones de los individuos dentro de las relaciones de producción, ¿verdad? Dentro de un determinado modo de producción. Y para hablar un poquito más sobre ese motor, que es la lucha de clases, pues tendremos que hablar un poco acerca de la dialéctica, que en este caso pues no es parte de la videoconferencia, pero lo que nos dice que la historia está en constante movimiento, ¿verdad? Y la lucha de clase es ese motor, ese movimiento que vamos a encontrar dentro de la historia de las clases sociales. Así que damos por concluida la videoconferencia sobre lo que es la lucha de clases sociales a lo largo de la historia.
y pues cualquier consulta, duda, pues ahí se comunicarán con el encargado de cátedra. Así que buenas tardes y concluimos esta video conferencia.